Egunon Guztioi, buenos días a todas y a todos. Yo os prometo que yo no voy a hablar, Yo solamente voy a presentar a los dos ponentes. Sí quería situar un poco esta jornada de hoy, que es la tercera. En la primera jornada de 2013 hablamos de una manera general sobre qué son los valores, en qué consisten los valores y de alguna manera cuáles serían. Fue un intento os acordaréis, de Torralba, de decir cuáles podrían ser algunos valores fundamentales cristianos. Yo presenté lo que son los valores, el origen de los valores, etc. El año pasado, el 2014, estuvieron aquí Luis Aranguren y Ildefonso Camacho, que hablaron de qué valores, digamos, importantes tenía que transmitir la escuela: la tolerancia, la responsabilidad, la apertura al otro. Eso hizo Luis Aranguren, y Ildefonso Camacho nos habló sobre, bueno, qué es lo que la doctrina social de la Iglesia habla sobre qué valores transmitir en nuestra sociedad y cuál es la especificidad digamos, de la doctrina de la Iglesia en este tema, ¿no? Bueno, en la jornada de hoy está centrada básicamente en el tema de la laicidad, en qué consiste la laicidad en una sociedad tenida por secular, insisto mucho en lo de tenida por secular, que tendrá, digamos, dos planteamientos. Un planteamiento que no serán departamentos estancos, ya sé, porque se van a solapar y es inevitable, ¿no? Rafa Díaz Salazar, ahora diré dos palabras de él, presentará, digamos, una perspectiva de qué hay que entender por laicidad. Él es bueno, ya aprovecho para presentarle, él es profesor en la Facultad de Políticas de la Complutense de Madrid, que últimamente se ha hecho famosa porque hay algunos personajes famosos que han salido de allí y que bueno, pues están ahí, pues Podemos ha salido de ahí, ¿no? Pero además hay más que Podemos en la Facultad de Complutense de Madrid, ¿no? Mi director de tesis también allí, Pepe Genido Blanco, ¿ya sabías eso? Sí, sí. Y bueno, pues él va a hablar de una perspectiva genérica, situando lo que era la laicidad en la sociedad secular, y José Manuel va a plantear, digamos, bueno, eso cómo se aterriza, digamos, en una escuela de significación cristiana. En algún momento uno se montará sobre el otro, y ya creo que puedo adelantaros que el año que viene, el 2016, aunque se va a hablar, bueno, ¿y eso qué supone para el educador? O sea, el año que viene ya se planteará el tema de lo que es la laicidad y la educación de valores, pero en un mundo, digamos, laico, secular, eso, ¿cómo lo puede vivir? ¿Qué supone para el educador? ¿Qué problemas le puede plantear al propio educador o qué problemas no le plantea? Ese es un poco, como veis, el diseño hasta el momento actual, ¿no? Bueno, dos cosas más. Presento ahora. Cada uno habrá 45 minutos. Eso me encargaré yo, porque he hecho un papelito y cuando falten 5 les voy a enseñar para que vayan cerrando, ¿no? Habrá 45 minutos. Después, inmediatamente después, hablará José Manuel, y luego pararemos para tomar un café y luego ellos explicarán cómo funciona eso del Work, ¿cómo era? Work Café, eso es. Bueno, Rafa, ¿qué más voy a decir de Rafa? Rafa es un fenómeno, yo le conozco más que a José Manuel. A le he conocido pues ahora recientemente, pero Rafa es un fenómeno. Él es especialista, pues en este momento trabaja mucho en sociología de las desigualdades internacionales. Es un hombre que es uno de los que más han trabajado en sociología de la religión y ha supuesto un acicate importante en la sociología de la religión en España desde el punto de vista teórico, sobre todo. Yo le he citado varias veces en algunos de mis trabajos, que son mucho más empíricos. Es profesor invitado en varias universidades americanas, como también José Manuel, y tiene una
una bibliografía muy amplia, sobre todo en estos temas que os he señalado, ¿no? Está trabajando mucho sobre cristianismo y culturas, y el último libro que acabas de entregar, a la misma editorial que yo, creo que habla sobre temas de cristianismo y ecología. Educación, cristianismo y ecología. Educación, cristianismo y ecología. Bueno, pues sin más, yo, perdona que no cita todas estas cosas que tienes aquí, pero empieza a hablar. Son -4, yo hay 25, te paso el papelito de que faltan 5 minutos. Pero termino ahí, en media, ¿no? Tú terminas en media. A ver cómo va el cacharrito este. Ya está. Yo es que me quedé en la galaxia Gutenberg, cualquier tecnología mínima me rebasa. Bueno, buenos días. Yo estoy desdotado para la diplomacia. Yo decía, cuando vaya creciendo, pues sabré decir mentiras piadosas, pero cuanto más crezco, ya voy para los 60, que casi para mí son como si fueran 90, porque nunca creí que uno se pudiera hacer mayor, pero parece ser que sí, que la vida te va haciendo mayor. Pues me volveré diplomático, pero cuanto mayor soy, más antidiplomático. Por lo tanto, lo que voy a decir ahora es cierto, no miento. Y Javier lo acaba de decir, yo en los últimos 2 años sigo con mis cosas de desigualdades y tal, pero sobre todo me he centrado en un proyecto del que van a salir 3 libros, relacionado con lo que hacen los profesores de primaria y secundaria. Porque estoy muy asustado del tipo de niños, adolescentes y jóvenes que tenemos. Y eso me preocupa porque soy un profesor que estoy en la Facultad de Ciencias Políticas respecto al futuro de la democracia y de la ciudadanía y al futuro de las formas de ser y estar en el mundo. Y me doy cuenta, voy a hacer 31 años en la Complutense, que muchas veces la universidad es ya demasiado tarde para procesos de configuración de la personalidad profunda. No hace mucho leía en Barcelona a un autor, en una entrevista en La Vanguardia, que él decía, la vida de un hombre es su bachillerato. Bueno, yo por experiencia propia podría decir que la vida de un hombre es su primaria. Yo he tenido muy buenos profesores, pero a mí el profesor que me formateó, por así decirlo, fue mi profesor de primaria. Y creo que es fundamental, que eso es fundamental y que trabajar acompañando, no instruyendo doctrina, acompañando el quehacer, las búsquedas de los profesores de primaria y de secundaria, quiero que sea mi dedicación, y con este libro que saldrá en primavera, mi dedicación en los próximos 6, 7, 8 años. Creo que ahí nos lo jugamos. Creo que nos lo jugamos ahí. Bien. Dicho esto, pues es un gusto estar con la gente que va a ser y está siendo fundamental para ver qué tipo de sujeto humano va a haber en las próximas generaciones. Y aunque sea extraño en mí, que soy insumiso de estricta observancia, pues en esta ocasión voy a ser muy obediente. Y entonces voy a limitarme a mí me dijeron la laicidad, habla en general de la laicidad, pero a mí no me gusta, pues no es lo mismo hablar de la laicidad en un congreso, no es lo mismo hablar de la laicidad en un debate con organizaciones laicistas. Yo he debatido prácticamente con todos los movimientos laicistas, aquí en el País Vasco con Javier Otaola, que es un representante de la masonería aquí en el País Vasco y que ha escrito en Bilbao, en la Lóndiga. Tuvimos un debate largo, pero voy a hablar de la laicidad a profesores. Y entonces dije, bueno, pues tengo algo que les sea útil, ya que van a Aránzazu. Aparte, yo tenía muchas ganas de venir porque lo he visto en foto, ¿no? Pero la realidad supera la foto. Pero ya que vienen, que es un poquito largo, que les sirva para algo, ¿no? No que vino ahí un profesor y nos habló de la laicidad y no sé qué teorías, no. Entonces yo voy a hablar de 2 cosas. ¿Qué podemos aprender de la laicidad? ¿Y qué deberíamos enseñar de la laicidad? Y no sé si habré acertado o no, pero es lo que me he preparado, con cariño y con esfuerzo en el sentido de que es una cosa con fundamento, ¿no?
Y es lo que voy a hacer. De entrada, quiero como establecer unas, pues sí, me voy a atrever a decirlo, todo lo que digo pues está sometido a discusión, evidentemente, pero como unas tesis que son las siguientes. Primera, la laicidad es uno de los mayores patrimonios morales de la humanidad. Si no se hubiera inventado y desarrollado la laicidad, la convivencia hubiera sido imposible. Donde más podemos convivir es donde hay laicidad. Y por poner un ejemplo, ya sabéis que en ciertos mundos de iglesia la laicidad es como un enemigo, y por eso se inventan aquello de la laicidad positiva, porque ya que el mundo tiene que ser laico porque sea positivo y no negativo, claro. La laicidad pues es como una enfermedad que hay que sobrellevar lo mejor que se pueda, y como el mundo es laico, pues también tenemos que serlo, ¿no? Y yo en esos contextos que también hablo, les digo, mirar, quien mejor os puede mostrar que la laicidad, sin laicidad no hay vida humana, es los misioneros y misioneras que están en la India y que muchas de las iglesias, por ejemplo en el estado de Orissa, le prenden fuego, o los cristianos en Oriente Medio. Os encantaría que en el estado donde está el Estado Islámico hubiera un Estado laico, ¿no? Os encantaría, digo, no a vosotros, digo a los que dicen que es casi una enfermedad. Claro, porque nosotros tuvimos también nuestro Estado islámico, que fue el Estado Nacional Católico, sobre todo a los que no eran ni nacionales españolistas ni católicos. Es decir, la laicidad, de entrada, es la forma de que podamos vivir juntos aquellos que tenemos identidades muy diversas. La laicidad en sí es la creación de un marco cultural para que podamos vivir y relacionarnos en sociedades complejas y plurales, donde no queremos que nos uniformicen a la fuerza. Y eso se puede luego organizar, como veremos, de muchas formas. Y por eso es un patrimonio de la humanidad. El día que se pierda la laicidad, nos volveremos mucho más brutales en nuestras relaciones. Segundo, considero que las escuelas cristianas no son escuelas laicas. No son escuelas laicas. No voy a decir que son, porque eso no hay que decirlo, no se puede decir todo y además no hay mucho tiempo. Pero sí deben ser espacios de transmisión de una cultura de la laicidad. Yo sí creo que las escuelas públicas han de ser laicas, tienen que serlo, pero las escuelas cristianas no son laicas, tienen una cosmovisión, tienen una identidad arraigada en un determinado tipo. Pero una cosa es la laicidad como una neutralidad cosmovisional, moral, y otra cosa es la cultura de la laicidad. Y desgraciadamente en nuestra sociedad se insiste más en lo que son mediaciones y no en lo que es lo sustancial de la laicidad. Las mediaciones son tener estructuras políticas laicas para asegurar el pluralismo, pero no basta con tener un Estado laico para que haya personas que vivan la cultura de la laicidad. Y ese es un problema muy serio. Lo importante es que haya personas que tienen una cultura y sobre todo un talante personal laico. Si tenemos un Estado laico que asegura que ninguna confesión religiosa sea predominante ni ninguna ideología, y luego en la sociedad civil no tenemos una cultura de la laicidad, pues eso es un desastre. Y yo creo que es una de las cosas que no tienen claros muchas personas que yo conozco de movimientos por la escuela pública laica, que dicen, basta con quitar la clase de religión, y después no tienen ni idea de qué hacer con la cultura de la laicidad porque ni la conocen, porque es una cultura moral muy importante, como veremos. Esta cuestión me parece muy importante. Esta apuesta, me ha encantado lo que ha dicho Miquel, escuelas propositivas, pues que las escuelas, por lo menos aquí en Euskadi, tuvieran, si tienen a bien considerar, que una de sus funciones en Euskadi es ser fuentes de irradiación, de socialización en la cultura de la laicidad, de tal forma que los niños y niñas, adolescentes y jóvenes que estudian en las escuelas cristianas vascas, se les nota que son personas laicas, porque tienen una cultura de la laicidad y encima tienen una inspiración cristiana. Eso sería una contribución extraordinaria de entrada al laicismo y a la laicidad.
Tercero, la laicidad tiene una de sus fuentes en Jesús de Nazaret. Y eso todos los expertos, recuerdo un artículo muy interesante de Fernando Savater sobre esto. Fíjate que Fernando Savater, de religión y cristianismo, más bien no quiere saber nada, ¿no? Pero lo decía él, porque cualquier persona que tenga un poquito de cultura es que lo tiene que reconocer. La laicidad, en la genealogía de la laicidad, una de sus fuentes es el Evangelio de Jesús de Nazaret. En primer lugar, porque en el Evangelio de Jesús de Nazaret es imposible fundamentar una teocracia. Y es imposible fundamentar un clericalismo político y moral. Y la Iglesia española, lo digo con todo respeto, pero con toda contundencia, en los últimos decenios ha sido una maquinaria clerical que ha intentado producir masivamente clericalismo político y clericalismo moral y clericalismo ideológico. Y menos mal que quienes han mandado en ese tipo de iglesia no han podido hacerse con el control como ellos querían de la red de escuelas cristianas. A mí me gusta más hablar de escuelas cristianas que escuelas católicas, pero bueno, a nivel de Estado se habla de escuelas católicas. Menos mal que no se han hecho con el control de esos centros de producción, porque una escuela es un centro de producción, porque hubieran multiplicado, como decía un amigo, es que el problema no es ser cura, el problema es ser un laico con sotana en el alma, de una forma simbólica. Ese es el problema, el laico eclesiastizado, que les encanta a los curas eclesiastizados, ¿no? Bien. Cuarta afirmación de entrada: existen muchas formas de entender y articular la laicidad. Aquí los laicistas, que están muy poco viajados, los laicistas, ya veremos que de mucho tipo, dicen, nosotros como en Francia, y vosotros sabéis, o sea, vosotros creéis que la laicidad es a piñón fijo, que la laicidad ahora en Francia es la misma que en 1905. La laicidad se desarrolla porque está pegada a la sociedad. Entonces, hay muchas formas de entender la laicidad y de organizar la laicidad. Canadá tiene organizada la laicidad de una forma muy distinta a la forma francesa. Y la laicidad británica es distinta de la laicidad francesa. Y la laicidad nórdica es distinta que la laicidad francesa. Y la laicidad italiana es distinta que la nórdica. Hay un común denominador, pero hay muchas formas de entender la laicidad. Y en España, y ahora que vienen las elecciones, y ese va a ser un tema importante, la pena que me da es que hay mucho analfabeto que pretende ser presidente de gobierno, y que está con esto de la laicidad y que no ha llegado ni a saber lo que es la ley de 1905 sobre la laicidad, que entre otras cosas puso las bases para que hubiera capellanes. Que parece que en Francia allí son una banda de comecuras. ¿Qué más quisiera yo que en España hubiera la cultura sobre la religión que hay en Francia? ¿Qué más quisiera yo? Entonces, estamos con periodistas y políticos profundamente analfabetos. Yo se lo he dicho porque he debatido muchos con ellos, y a mí me gusta ser muy educado pero muy claro, y pasarme un poquito en la mala educación para crear lo que Hegel llamaba la dialéctica. Bien, entonces hay que decirlo. Cuando usted dice eso, ¿qué está diciendo? ¿Y qué quiere hacer? Vale, bien. Dicho esta introducción, bueno, ¿qué tenemos que aprender? Porque esto lo voy a dividir en cosas. ¿Qué tenemos que aprender? Claro, esto es una fatal. ¿Qué tenemos que aprender? Bueno, pues diréis, bueno, tenemos que aprender si lo tenemos que aprender. Entonces, voy a hablar con un poquito de precisión. Bueno, son sugerencias por si en vuestro proceso crítico, que lo tenéis, consideráis que alguna de estas cosas a lo mejor sería conveniente plantearse si deberíamos aprenderla o no. Pero yo, por una economía del lenguaje, pues digo, ¿qué tenemos que aprender? ¿No? Pero ese tenemos, lo estoy diciendo a gente inteligente, que dice, bueno, pues ya veremos, ya veremos si hay que hacerlo o no. Vale, bien, pues eso es. Bien. Bueno, pues yo sí creo que hay que aprenderlo porque estos son lo que voy a decir ahora, y llevo muchos años, he escrito una trilogía, que no voy a decir los títulos porque no he venido aquí como un comercial editorial, ¿no? Pero he trabajado en 3 libros sobre la laicidad y sobre todo he tenido una larga estancia de investigación en Francia, en la Sorbona y con los
con los 5 grupos más potentes que hay en Francia sobre laicidad. Y me he entrevistado además con los dirigentes de los movimientos laicistas franceses, incluidos los más radicales, que son una rama de la masonería. Bueno, pues algo uno ha hecho sobre eso. Entonces, de verdad que lo que voy a decir ahora no es un invento, sino que es una especie de socialización de lo que es ese mínimo común denominador, es decir, ¿qué es eso de la laicidad? Bien, y las características son más o menos las siguientes. Primero, la laicidad es una crítica de la teocracia y de la hierocracia. Y explico esta segunda palabra, que es un poquito complicada. La teocracia ya la sabéis. El ejemplo lo tenemos fácil, el Estado Islámico. Que se gobierne según lo diga Dios. Lo que veíamos en las monedas de Franco. Francisco Franco, caudillo de España, no porque bombardee Guernica como un nazi, sino por la gracia de Dios. Dios estaba muy enfadado, y cortó la conexión con la Iglesia española. Y el Espíritu Santo dijo, ni se te ocurra inspirar, salvo si son opositores al franquismo. Porque esto de que me digan por la gracia de Dios no me hace ninguna gracia. Pero decía eso. Bueno, eso es teocracia. Cuando veíamos a los arzobispos y obispos en las cortes franquistas, teocracia pura y dura. Teocracia que se suele hacer operativa, porque Dios afortunadamente es ante todo silencio, y luego su palabra escrita, pero lo han escrito otros, pero para llegar a Dios hay que estar en mucho silencio, porque la elocuencia de Dios es su silencio, pero no he venido a dar ejercicios espirituales. Si queréis en otro momento, algo sobre eso podría decir también. Pero la teocracia se hace operativa en la hierocracia. ¿Y qué es la hierocracia? Todos los días hay que aprender una palabra, ¿no? El gobierno de los sacerdotes, el gobierno político de los sacerdotes, en definitiva, el clericalismo político. El intento, por ejemplo, donde hay integrismo islámico, de que sea la sharía lo que regula la vida de los pueblos. Entonces, la laicidad ha nacido para acabar con la teocracia y con el clericalismo político. Primera señal de identidad. Segunda, es también una crítica del Estado ideológico. Uno de los países que más odian la laicidad es Cuba. Y yo se lo he dicho a ellos, porque está mucho por allí. Vosotros no sois un Estado laico. Un país antilaico era la Unión Soviética. Un país antilaico era, por supuesto, la España de Franco. Pero un país antilaico es China. Es decir, allí donde una ideología o una cultura lamina o reduce a la minoría que no se puede expresar a otras culturas o a otras religiones, allí no hay laicidad. La laicidad, por lo tanto, es la crítica del dominio de toda una población a través de un Estado que se basa en una ideología. Y esa ideología puede ser nacional católica o puede ser una ideología nazi o fascista o comunista. Y en las escuelas solo se enseña eso, porque es la ideología de Estado. Tercera característica de la laicidad. La laicidad es la distinción entre 4 ámbitos que a lo largo de la historia, especialmente en Europa, estuvieron unidos. En Europa estuvo unida la religión, el derecho, la política y la moral. Y recordáis Romeo y Julieta, ¿no? Aparte que es maravillosa, que ojalá que para una educación romántica y sentimental pues tendríamos que hacer juegos de rol, para que dijeran, este sector de la clase es Romeo, esta es Julieta, declárate, ¿no? Para hacer más finos los sentimientos, volver una especie de relación romántica y no tan dura como muchas veces tienen los chavales, ¿no? Bueno, eran güelfos y gibelinos. Y por eso se mataban las familias. Eran los que daban predominio al emperador y los que daban predominio al papa, porque todo estaba unido. La laicidad lo que hace es establecer, mire usted, hay 4 ámbitos que cada uno tiene su especificidad, y unos no pueden solapar a otros. Un ámbito es el ámbito político. Los ciudadanos hacemos una cesión de soberanía, muchas veces en exceso, por eso hay un debate entre democracia participativa y democracia parlamentaria de delegación de la voluntad, no voy a entrar ahora en eso, bien, ese es un ámbito que tiene que ser autónomo. Otro ámbito es el ámbito del derecho, las leyes.
que tiene su especificidad. Otro ámbito es el de la moral y otro ámbito es el de la religión. Y la religión no puede colonizar y teledirigir el ámbito político, el ámbito jurídico e incluso el ámbito moral, porque no todo el mundo es religioso y porque no todas las religiones son iguales y porque no todos los cristianos concebimos nuestro cristianismo igual. En todo el Estado, solo Euskadi y Cataluña denomina sus escuelas cristianas. Yo en Madrid tengo que sufrir, se lo digo a ellos, que se llamen católicas, porque en este país el catolicismo, por su historia, suena a degeneración. Y el cristianismo, pues tiene que ver con Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret es Jesús de Nazaret. Es mucho Jesús de Nazaret. Y claro, hay una producción sobre la figura de Jesús de Nazaret de autores ateos muy importante. Bien, entonces, ese saberlo distinguir, esa brutalidad, no me quiero calentar, porque igual que no soy diplomático, tiendo al calentamiento, pero esa llamada que han tenido algunos hierócratas, ¿no? Es decir, clericales políticos a la objeción fiscal no, porque son defraudadores, muchos católicos muy millonarios, pero a la desobediencia en los parlamentos. Toda esa brutalidad de la objeción a educación para la ciudadanía. Toda esa forma de haber infectado el sistema de enseñanza con ese debate, que menos mal que ahí Manuel de Castro, ayer se decía a Miquel, ¿no? Fue valiente, pero le costó, ¿no? Porque querían que todo fuera en función, invadiendo ámbitos que son autónomos. Bien, esto es una seña de identidad también importante. Otra es la defensa y protección de las identidades diversas que en toda sociedad compleja existen. Yo recuerdo que tuve que ir a hablar hace 2 años a Girona, a la Universidad de Girona, a unas jornadas sobre multiculturalismo y escuela. Y llegué a Girona y claro, cualquier observador como Javier es un maestro de los que somos más jóvenes, ¿no? Y él lo sabe, ¿no? Los sociólogos somos muy observadores, observamos mucho, ¿no? Entonces yo venía en el tren y vi que en ese tren que venía de Barcelona a Girona, por lo menos, porque puse oído y tal, había como 6 o 7 personas de procedencia muy diversa extraeuropea, ¿no? Y luego vi Girona llenas de banderas catalanistas. Y yo pregunté al señor del hotel, oiga, ¿hay mucho extranjero en Girona? Uy, no se puede usted imaginar, lo tenemos desgraciadamente lleno. Bueno, yo no hice análisis sobre desgraciadamente. Dije, bueno, y como veo que usted es una persona muy culta, se puso muy contento, y le dije, ¿me podría decir más o menos cuando usted va al mercado y tal, de cuántas nacionalidades puede haber en Girona? Yo creo que de 14 suben. Vale, Girona es una ciudad muy pequeñita, ¿no? Entonces, todos los que había allí en las jornadas era multiculturalismo, pero como peligro. Dije, bueno, pues es que en Girona ya, queráis o no queráis, hay multiplicidad de identidades. Y habrá que articularlo esto de alguna forma. Habrá que articular. Eso es la laicidad. Es que puede haber en un territorio una identidad mayoritaria, pero resulta que hay también minoritarias. Y resulta que no hay vida humana sin vivir en común los que somos diversos. La laicidad es la defensa y protección especialmente de la diversidad, aunque sea muy minoritaria. Porque es un proceso de integración social, de cómo vivir. El arte de la laicidad es cómo vivimos juntos aquellos que somos muy diversos. Y cuanto más compleja es una familia, más diversidad hay en la familia. Y cuanto más compleja es una sociedad, no digo más mayoritaria, más compleja, más diversidad hay. Y la laicidad es una forma de decir, vamos a ver cómo resolvemos eso y los resolvemos bien. Otro elemento muy importante de la laicidad es la legitimidad y dignidad de la moral autónoma. En la genealogía de la moral,
La moral ha sido heterónoma, es decir, ha tenido una relación con algo externo que por lo general ha sido la religión. ¿Por qué? Porque eso en la sociología lo vemos muy claro. Cuando los seres humanos empiezan a producir sociedad, de lo primero que producen es religión. La etnografía histórica está llena. Allí donde empiezan las sociedades, empiezan las religiones. Y entonces, de la religión, lo decía muy bien Durkheim, la religión es como la matriz de todo lo que luego la sociedad organiza, ¿no? Y por eso el derecho, pues ha sido, en su genealogía, derecho religioso, y la moral ha sido moral religiosa, y la política ha sido política religiosa, y por eso los emperadores y los reyes necesitaban ser consagrados por los papas o por los arzobispos. Tenía una lógica, pero en la medida en que la libertad se desarrolla, las gentes se atreven a ser diferentes, a ser distintos. Y surge una moral que ya no se basa en un código religioso, sino en el pensamiento de aquellas personas que dicen, ¿y qué es ser moral? Entonces, la laicidad lo que acentúa es, mire usted, la moral autónoma, la moral sin religión, la moral sin Dios, es un alto grado de moralidad. Los no religiosos no somos seres amorales, porque sin ser moral no se es persona. Entonces, en las sociedades complejas hay personas que su moralidad la tienen conectada con una religiosidad y personas que su moral la tienen conectadas con fuentes morales que no son religiosas. Y la cultura laica defiende mucho que como mínimo son iguales de dignas. Bien. Otro elemento muy importante de la laicidad es la libertad de conciencia con fundamento ético. En el catolicismo eso de la libertad de conciencia le ha sentado siempre fatal, porque el catolicismo se basa mucho en la obediencia. La Grey, llaman todavía, fijaos, qué nombres, ¿no? Nuestros fieles, se habla todavía de pastoral, pastor y rebaño. Habrá alguna oveja insumisa, me imagino, ¿no? Alguna cabra que ejerza de cabra, y algún cabrito que ejerza de lo que no se puede decir, pero hasta en los lenguajes son lenguajes muy en torno a la obediencia, y no una obediencia comunitaria, creativa, es una estructura muy jerárquica, muy casi militar. Lo hablábamos anoche con Javier, que va a publicar un libro bien interesante. No voy a decir el título para que se lo preguntéis a él y entonces haya más adicción a comprarlo, ¿no? Pero en el seno de la familia, claro, yo vivo en un ambiente muy laicista, muy anticlerical, muy tal, pero soy muy cristiano confesante, entonces todos me vienen a visitar y como tengo mucha ironía, pues a mí me encanta la pelea. Qué bien, ¿cómo no estás en el sínodo con lo católico que eres? Digo, hombre, es que mi familia, es que yo tengo familia, pero es el sínodo de la familia. Digo, bueno, es el sínodo de los que no tienen familia y hablan de la familia, o sea, divino de la muerte, o sea, bueno, pues eso. Porque el sínodo de la familia tendría que ser, pues las familias del orbe católico van allí y algún acompañante, algún conciliar de un movimiento familiar que está por allí y luego unos oyentes que son obispos y el Papa, que a ver qué dicen las familias y sobre eso que escriban y diremos, oye, pues os acompañamos en vuestros procesos, Pero tienen que ver 4 célibes, en el caso que lo sean, diciendo si la familia es o no familia. O sea, es que esto es, bueno, pues solo lo puede comprender pues Valle Inclán en una de sus obras estas de teatro metafísicamente esperpéntico, es que es en lo que estamos. Y la laicidad es algo de racionalidad, en torno a algo de racionalidad. Y mire usted, la libertad de conciencia es muy importante. Y lo digo de verdad. Yo digo las cosas serias muchas veces con sarcasmo. Yo me moriré, pero espero tener algún bisnieto, en el caso que mis hijas puedan tener hijos, dada la situación laboral en la que nos encontramos. Lo digo muy en serio, con mucho respeto y sabiendo que puedo estar equivocado. Sueño, y espero que así sea, que algún día en la plaza de San Pedro un papa declare santo a San Martín Lutero. Porque Lutero introdujo en la cultura europea el tema de la soberanía de la conciencia. Y no hay nada más cristiano que eso. No hay nada más cristiano que la conciencia.
hay un punto en que nada puede entrar, que es la conciencia. Es un terreno sacrosanto. Y ahí, si eres religioso, es la conciencia y el centro de tu vida. Las personas que somos cristianas somos porque tenemos como el centro de nuestra existencia a Jesús de Nazaret. Pero en terrenos de conciencia hay que escuchar a todo el mundo. Pero ahí solo entra Jesús y yo, ni mi señora siquiera. Ella como mucho como asesora externa. Pero a la hora ya de decidir, Jesús y yo. Y más Jesús que yo, porque si no nos hacemos el Jesucito nuestra y ya le hemos fastidiado a Jesús. Pero una vez que uno tiene más o menos claro que Jesús te ha dicho esto, y más bien si te ha dicho lo contrario de lo que previamente ibas buscando, ahí no entra ni Dios, porque lo sagrado es la conciencia. Esto, y por eso los protestantes, tanto en Francia como en Europa, no digamos en Estados Unidos, los laicistas no religiosos los ven como los co-creadores de la laicidad. Los co-creadores de la laicidad. Bien. Y finalmente, el tema de la defensa de la laicidad del Estado. ¿Por qué necesitamos un Estado laico? No para cargarnos a los curas, que es lo que quieren la mayor parte de los laicistas españoles, no nos engañemos, sino por dos cosas. Porque el Estado tiene que ser de verdad, neutral, pero de verdad. Neutral, ¿para qué? Para que todos los que tienen distintas identidades, lenguas, culturas, morales, tengan los mismos derechos y las mismas posibilidades. Y también para proteger el pluralismo de la sociedad civil. Para eso necesitamos un Estado laico, no para que le haga la vida imposible a las confesiones religiosas, que es lo que quieren muchos de estos que quieren ser presidentes de gobierno. Especialmente alguno cuyo nombre no merece la pena ni nombrarlo. Aparte es un apellido muy vulgar, pues vaya gana de nombrarlo. Qué lástima que grandes partidos tengan apellidos de ese tipo, que pretendan hacer cosas y digan cosas con tan poco fundamento. Bien, eso es sal gorda, porque en fin, estáis muy cansados, venir de Vitoria, de tal. ¿Estoy siendo más o menos serio? Pero es muy serio. Vale, bien. Me queda un cuarto de hora, porque el profundo es José Manuel. El profundo es José Manuel, que es el filósofo tal. Yo soy como el telonero, ¿no? Cuando fijar si soy antiguo, que voy a hablar de los Beatles, ¿no? Cuando los Beatles tenían que intervenir, hombre, porque también mi mujer me dice: no seas tan serio como tus libros de laicidad, que no los entiendo ni yo ni tus hijas, que estudian filosofía del derecho. Sitúate, digo, bueno, ya intentaré. Bien, no, digo, pero entonces, bueno, pues los Beatles, y luego entraban, pues no sé, pues Bob Marley, bueno, era muy bueno Bob Marley. Bueno, pues Paquito Pérez, ¿no? Batería, bueno, pues eso estoy haciendo yo. Lo bueno vendrá ahora. Bien, entonces, si esto creo yo que esto hay que aprenderlo, creo yo, que lo que he dicho, a lo mejor por lo menos tendríamos que aprender esto. Yo creo que sí, por eso lo he dicho. Pero si he dicho que la soberanía está en la conciencia, ahora la soberanía está en vuestra inteligencia. Pensad y deliberar si esto hay que aprenderlo o no. Bien, ¿qué hay que enseñar de la laicidad? Pues fijaos, la laicidad, por cuestión de tiempo me he tenido que saltar algunas cosas, pero me las salto porque tampoco se trata de... La laicidad es, ante todo, una cultura. Una cultura. ¿Y qué es una cultura? Una forma de ser y estar en el mundo. La cultura no es saber muchas cosas. Haciendo que nuestros niños sepan muchísimas matemáticas y muchísima historia y geografía. Y eso no es ser culto. Eso es saber muchas cosas. Ser culto es ante todo una forma de ser y estar en el mundo. Eso es una cultura. Una forma de ver la vida, una forma de sentir la vida, una forma de comportarte en la vida, una forma de saber convivir en la vida. Entonces la laicidad es, ante todo, una cultura. Es también un talante moral. Eso es muy importante en la vida, tener un talante moral. No tengo tiempo de explicar, lo sabéis de sobra lo que es un talante. Es también una virtud cívica.
No solo tenemos que tener virtudes personales, hay que tener virtudes cívicas. Y finalmente es una legislación. Y en España, como somos un poco bárbaros, pues ante todo, ¿qué es la laicidad? Una legislación. Y luego allá se apañan. Pues mire, no. Pues mire, no. La legislación es importante, claro, porque hay que poner el marco. Pero si no tenemos instituciones laicas sin ciudadanos laicos, pues mire usted, no. Y uno de los fracasos de la escuela laica republicana francesa, que es donde se puso como el futuro de la nación, porque lo que hace la ley de 1905, es decir, la socialización de Francia ha estado en manos del sacerdote. Ahora tiene que estar en manos del maestro. Y por eso hay que secularizar las escuelas. Las escuelas laicas francesas tienen que ser los nuevos templos de la República. Porque la República es una república virtuosa. ¿Y de dónde van a nacer las virtudes? Porque las virtudes hay que prepararlas. Porque tu mamá te dé pecho no te transmite virtudes. Las virtudes hay que conquistarlas en un proceso fuerte. Y entonces hoy hay una crisis muy fuerte en Francia, muy fuerte, de la escuela republicana laica como fuente de virtudes. Y muchos de los dictámenes e instrucciones escolares para que no haya velo, para tal, ellos mismos lo reconocen. Es para que haya orden público. ¡Ándale! Si resucitaran los grandes pensadores de la laicidad de principios del siglo XX, dirían, pues para esto, más vale que hubiera sido el Estado confesional o que no hubiera habido nada. La laicidad aquí se suele comprender como vamos a hacer tabla rasa de aquellos que quieren entrar en las cuestiones muy de fondo. Y que aquí, en definitiva, pues se ven bien todos, sin que nadie diga qué es, anulemos las identidades y a enseñar el currículum. Y claro, y al final, ¿qué es? La campaña esta, la religión fuera de la escuela. Es que se quedan en eso. Y he hablado con ellos. La religión fue, y ya matemáticamente sacas virtudes. ¿Pero de qué? Bueno, cálmate, me voy a calmar. Bien, entonces, no basta con la legislación. No basta con la legislación. Y por tanto, necesitamos escuelas de laicidad. Y lo que me parecería precioso, y hay ámbitos católicos que, claro, como esto es casi como una enfermedad, yo cuando Javier me dijo, tú quieres ir a... Bueno, con la capacidad de seducción que tiene Javier, ¿no? Porque tal, aparte de que no es seducción, sino que en eso soy obediente, ¿cómo no voy a obedecer al maestro? Pues ya está, dime dónde hay que ir. Si Aránzazu es bonito y si es feo también, tú dime y si está libre voy, ¿no? Bien, entonces dije, sería precioso, porque a mí me gusta mucho la cultura esa de cruzar los cables, la cultura de la paradoja. Sería precioso que fueran las escuelas cristianas, en esta nación de naciones que por ahora llamamos España, las que se distinguieran por ser centros donde se educa en la cultura de la laicidad y le ganaran a la escuela pública como campeones de la cultura de la laicidad. Y si hubiera algún día un premio al mejor colegio que educa en cultura de la laicidad, Hermanas del Sagrado Corazón, Siervas de María Santísima. Sería extraordinario. Sería extraordinario. Porque María Santísima es la mamá de uno de los personajes más laicos de la historia. Pero si los mataron los cardenales, obispos y arzobispos de la época. ¿Quiénes fueron los enemigos de Jesús? La clerigalla, la de judía. Hasta Pilato dijo, hombre, tampoco es tan malo, es blasfemo. Anda alborotando al pueblo. No hubiera llegado a cardenal, ni a coadjutor. Jesús, mala carrera eclesiástica hubiera tenido. No hubiera habido parroquia que lo hubiera admitido. Y en cualquier colegio católico, si te apuras, lo hubieran expulsado. No estoy exagerando. Lo que pasa es que lo hemos hecho a Jesús, el Jesucito de mi vida, lo hemos hecho a Aristas, luego nuestro Señor, y claro, nos hemos cargado a Jesús. Pero esto es importante. Esto no es porque lo diga yo. Esto, es que Aránzazu y el viaje, qué bellezón de tierra tenéis, qué bellezón. Pero esto lo digo muy en serio. Esto es un reto muy serio. Y me alegra mucho, y lo digo sin diplomacia, que sea aquí en Euskadi donde eso lo habéis captado. Y lo que decía Miquel es verdad. Porque en Madrid te descuidas y lo que está rodeada la Feria de Madrid es de abogados.
por cierto, ultraconservadores y cuasifachas, a la defensa de la ley y de los acuerdos, ostras tú, para eso montamos escuelas católicas, a la caza del concierto como sea, ¿y para qué? Si la mayoría de las escuelas católicas son escuelas neoliberales, digámoslo, claro, y tienes ahí tu abogado que pelea, para que nos dejen aquí el cacharrito que vaya, ¿para eso una escuela cristiana? Pues dáselo al Banco Santander, te da un dineral y con eso haces escuelas en Tailandia o en la India, que las necesitan más que aquí. Estamos para otra cosa. Estamos para otra cosa. Bien, entonces, ¿qué enseñar en esa escuela laica? Me quedan 5 minutos. Bueno, pues las voy a enumerar para cumplir. Pues una cosa por minuto y me sale. Porque ¿para qué voy a hacer glosas ante un auditorio inteligente? Las enumero. Primera, la virtud de las voy a enumerar solo, ¿no? La virtud de la tolerancia activa. Segundo, la interculturalidad. Tercero, la libertad de conciencia moral. Cuarto, el aprendizaje de la deliberación moral. Quinto, un pensamiento crítico, antidogmático y autocrítico. Sexto, un diálogo entre el cristianismo y las culturas desde el antifideísmo. ¿Qué es eso del fideísmo? Pues el creértelo. El fideísmo es la pedagogía del catecismo. El saberte el catecismo y no cuestionar. Entonces yo estoy trabajando mucho ahora en cómo hacer que las escuelas cristianas sean escuelas que sepan distinguir entre lo que es la socialización en una cultura de inspiración cristiana y lo que es la iniciación a la experiencia cristiana. La experiencia cristiana está relacionada con la libertad de quien se quiera adentrar en esos territorios para alcanzar que Dios le dé la gracia de hacerse cristiano. Y yo creo que eso hay que trabajarlo, pero eso tiene que andar sin violentar la libertad ni de los niños, ni de los profesores, ni de las familias. Pero hay otra cosa que yo sí creo que es de obligado cumplimiento, y que es, si es una escuela es cristiana, esa escuela tiene que socializar en la cultura cristiana, que no te exige luego convertirte en cristiano. Entonces, es una tarea delicada, pero alguien que pase por una cultura, por una escuela cristiana, tiene que saber dialogar primero tiene que conocer lo que es el cristianismo como cultura y tiene que aprender el diálogo entre el cristianismo y diversas culturas. Bueno, eso estoy trabajando en ello y ya veremos. Bien, estábamos con el tema del diálogo cristianismo y cultura y ya termino. Y 2 cuestiones más. Distinguir entre una enseñanza laica de las religiones y la transmisión y socialización en la experiencia cristiana. Yo voy a decir algo que puedo estar equivocado. Yo estoy en contra de la enseñanza confesional de la religión. Y estoy a favor de una enseñanza cultural y laica del hecho religioso y de las religiones como cultura obligatoria, tanto en la escuela pública como en la escuela cristiana. O sea, yo creo que en la escuela cristiana no hay que dar clase cristiana de religión. Puedo estar equivocado, puedo estarlo. En la escuela cristiana hay que dar clase sobre qué es eso del hecho religioso, sobre las diversas religiones y luego sobre la religión mayoritaria en un determinado territorio o nación. Y punto. Yo doy clases en sociología de la religión en mi facultad. En mi facultad no hay ya entre los jóvenes ni gente a favor ni en contra, son la generación del encefalograma plano. ¿La religión qué es? Pues como Marte, debe existir, pero no sé qué es. Bueno, pues es la tercera asignatura con más matrícula de la facultad más laicista, anticlerical, atea
donde han surgido Podemos, que han sido, por cierto, alumnos míos, no me atrevería a decir si han sido discípulos, pero bueno, yo discípulos no tengo afortunadamente ninguno, pero bueno, es una ironía. Pero es decir, que es una facultad muy que no tiene que ver nada con el mundo. Y tengo el aula mayor de la facultad, dicen, ¿a qué vamos a religión? Y claro, los de mi generación, que son muy del otro, pues dicen, ¿pero qué les das? Digo, por religión. Claro, la religión les encanta. Claro, les encanta, claro. En la Sorbona hay póster de cursos sobre religión. Una forma de deteriorar la religión es dar clases de catecismo religioso. Por eso, ¿quién se ha cargado la religión en la cultura española? Yo tengo un artículo por ahí a medio escribir, que igual yo me animo, ¿no? Que es los obispos enemigos de la cultura religiosa en España. Fundamentándolo. ¿Quién lo han hecho antipático? En base a que tantas horas y tal, con unos libros infumables, salvo alguna excepción, que son fideístas, que en cuanto tengas un niño medianamente con algún desarrollo cerebral, dices, bueno, y eso de Dios es que yo no lo veo. No, aquí pone que existe y tú te lo vas a aprender. Y luego le ponemos unos jueguecitos para que diga que Dios existe. Y claro, ¿qué va a decir? Y bueno, pues ya está, me da más nota fuera. Bueno, y junto a eso, la escuela cristiana sí tiene que hacer itinerarios de iniciación a la experiencia cristiana y conocimiento de teología para niños, claro que sí. Hombre, solo faltaba, para eso la tenemos. Claro que sí, si yo fuera de Ecologistas en Acción o Greenpeace y pongo una escuela, claro que les meto a los niños ecología y quiero que sean ecologistas, pero clarísimamente. Lo que pasa es que no les obligo a que sean verdes. Pero claro que, primero historia en general del medio ambiente y ahora iniciación al activismo ecologista, para que lo seáis, si libremente queréis serlo. Pero no confundir esas cosas, ¿no? Y me he pasado. Un minuto te has pasado. Te dejo otro más. Bueno, bien. Una cosa importante. Cuando se conocen estas cosas de la laicidad, como siempre hay algunos que dicen, va a venir ya la laicidad, como ganan los mismos va a venir ya la laicidad, y van así como sobrados, ¿no? Y como tú trabajas en la escuela cristiana, pues, lo tienes fatal, pues va a venir la laicidad y uno dice, ostras, pues que no venga la laicidad, mejor el pan de mis hijos, ¿no? O sea, cuanto menos laicidad, mejor. No. Vamos a ver, para que haya cultura de la laicidad hay que tener identidad. El diálogo siempre desde la identidad. Hemos vivido una educación horrorosa, que es condenar a los chavales no a la perplejidad, ni siquiera a la miopía, sencillamente a la ceguera sabiendo matemáticas y lengua. A mí esto de PISA me pone enfermo. PISA hay que desacralizarlo y profanarlo. ¿Pero competencias en qué? Pero si las competencias son para qué. Entonces es muy importante en esta vida tener identidad. Una identidad laica, una identidad no dogmática, pero yo hablo desde una identidad. Desde una identidad. Entonces, para la laicidad, yo creo que aquellos que queramos serlos o lo somos, dialoguemos como laicos de inspiración cristiana, con un cristianismo vivo, bien formado, con otros laicos que tienen otras inspiraciones, porque la laicidad es ante todo interculturalidad. Interculturalidad. Es muchísimo lo que puede aportar el cristianismo y aporta a la laicidad. La laicidad no es esa barbaridad que hay. Es que la laicidad francesa es una de las peores laicidades que hay en el mundo, porque es la laicidad de la privatización forzada de la identidad, y así les va, que no dan ni una. Y por eso tienen el problemón que tienen. Tendrían que aprender mucho de la laicidad canadiense, por ejemplo. Y nosotros, que tenemos que acertar con un modelo de laicidad, vamos a piñón fijo con un arquetipo de lo que es la laicidad francesa, que ni siquiera es como en el imaginario del laicista medio español, ni siquiera es así en Francia. Ni siquiera es así en Francia. Entonces, cultivemos la identidad. Y hay dos formas de cultivar la identidad de alguien que trabaja en la empresa católica, en la empresa cristiana, ¿no? Una es que ningún profesor de una escuela cristiana, perdón, Miquel, si digo algo indebido, pero a mí no me han dicho, di esto y así vienes, es libre, es libre de ser ateo y agnóstico. No hay que ser cristiano confesante para trabajar en una escuela cristiana. Es mi visión, ¿Por qué? Porque Dios quiere la libertad.
Yo suelo decir que la CNT está a la extrema derecha de la Santísima Trinidad. La Trinidad es sustancial y consustancialmente libertaria. Dios no nos necesita, está claro. Dios no necesita, Dios no va contando, confesando, cuántos han confesado, cuántos han tomado la primera comunión, cuántos me han rezado esta mañana, pero Dios no necesita esas cosas, hombre. Dios no necesita que lo alabemos, Dios va sobrado. Él quiere a todo el mundo y como quiere mucho, pues quiere a los que le rezan y a los que no le rezan. Entonces, no es necesario eso. Lo que sí es necesario es tener una cultura cristiana como cultura, eso sí. O sea, si yo fuera el fundador de las escuelas de Greenpeace, yo no permitiría que hubiera allí nadie que fuera antiecologista, ni siquiera proecologista. Es decir, que hay una dimensión cultural cristiana que eso sí hay que socializarse en ella. Eso sí hay que socializarse en ella, porque si no, pues uno está en un sitio que a lo mejor no era su sitio, ¿no? Y desde esa identidad cultural, no estrictamente religiosa, no sé si me he explicado bien, desde ahí, desde la identidad cristiana cultural, habrá que dialogar con otras corrientes laicas para construir entre todos la interculturalidad. Como síntesis, laicidad es un talante para saber dialogar y vivir personas con culturas diversas, pero desde afirmaciones de una identidad. Perdón por el exceso.